En 2025, el presidente Trump dijo, mejor salgan y compren acciones ahora. Inmediatamente después, el mercado de valores alcanzó nuevos récords una y otra vez. Algunos lo llamaron manipulación. Pero inversores listos usaron esto para ganar mucho dinero rápido. Estamos en 2026 y pasó otra vez. En los últimos días de diciembre, el presidente Trump dio un discurso donde prometió un auge económico aún mayor en 2026. Escuchen. Estamos listos para un auge económico nunca visto. Pero eso no es todo. Luego de eso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo al público, el crecimiento económico que vimos en 2025 es solo una muestra de lo que estamos a punto de ver en 2026. Escuchen. El 2025 fue el año de preparar la mesa. Creo que el festín y el banquete tendrán lugar en 2026. Claro, nadie tiene una bola de cristal para predecir el mercado. El gobierno de EUNOK invierte más recursos públicos para mantener el alza del mercado de valores en 2016. Quienes entiendan esto crecerán su riqueza más rápido. Pero las personas que no lo entienden se quedarán atrás lentamente. Por eso es tan importante que comprendan este cambio que está ocurriendo hoy, que es lo que voy a desglosar en este video. Luego les mostraré cómo hallar oportunidades de inversión con estos cambios. Quédense conmigo hasta el final. La razón por la que es tan crucial entender esto ahora en el 2026 es que las oportunidades de inversión evolucionan a un ritmo sin precedentes. Tenemos cambios relacionados con la IA. Hay cambios en políticas y en el dinero de la Reserva Federal. Todos estos cambios crean oportunidades únicas que no deben perder. Deben estar adelante. Por eso, para empezar bien el año, el 13 de enero de 2026, estaré organizando un taller de inversión en vivo y gratuito donde estaré explicando cómo está cambiando nuestra economía y cómo estos cambios crearán nuevas y únicas oportunidades de inversión. De esa manera podrán encontrar mejores lugares para invertir su dinero, con suerte. No puedo garantizar nada, pero basándome en datos e investigación. Es un taller completamente gratuito. Es un taller en vivo. Lo haré 2 veces el 13 de enero. Una por la mañana a las 10:30 de la mañana, hora del este, y luego de nuevo por la noche a las 8 de la noche, hora del este. Es un taller completamente gratuito. Aportaré mucho valor con investigaciones sobre la dirección futura de la economía. Por lo tanto, si usted es un inversor y desea ver cómo estas transformaciones generarán mejores oportunidades para usted, le extiendo una invitación gratuita a este seminario. Pero tengo una pequeña solicitud. Si quiere unirse, hágalo pronto. Tenemos cupo limitado en el software. Y cada vez que he hecho un taller en vivo como este en el pasado, hemos alcanzado el aforo y tuvimos que rechazar gente o estuvimos cerca de alcanzar el aforo. Así que por favor, reserve su lugar pronto. Lo haré 2 veces. Una por la mañana a las 10:30 hora del este y otra por la noche a las 8 hora del este. Si desea acompañarme en este seminario de inversión en vivo y gratuito el 13 de enero, solo necesita registrarse. El enlace se encuentra en la descripción a continuación. A inicios de 2025, Trump dijo que compraran acciones ya porque cerraba acuerdos arancelarios con otros países. Ahora, en 2026, Trump dice que la economía crecerá más rápido que el año pasado por 3 razones. Primeramente, nuestras tasas de interés bajarán en 2026. En segundo lugar, está el estímulo del gobierno para el mercado de valores. En tercer lugar, es crucial evitar la caída en el mercado de valores. Primero, comencemos con las bajas tasas de interés. Presten atención a 2 categorías de tasas. Primero, las tasas minoristas: hipotecas, autos, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. Es la tasa minorista al pedir un préstamo. El otro tipo de tasa de interés que deben considerar es la tasa de fondos federales. Esta es la tasa fijada por nuestro Banco Central en los Estados Unidos, conocido como el Banco de la Reserva Federal. Y esta tasa, la de fondos federales, es la que usan los bancos para pedir dinero prestado entre ellos. Pueden considerarla como la tasa al por mayor para obtener préstamos. Los bancos piden prestado a una tasa y se la venden a usted, a la minorista. Esto es lo que Trump exige que baje. Trump pide un 1% de fondos federales. Eso nos llevaría a algunos de los niveles más bajos que realmente hemos visto jamás. Nos acercaría a los niveles vistos durante la pandemia, aunque no exactamente a esos mínimos, pero sí a los niveles donde se registraron las tasas de interés más bajas de toda la historia. Si las tasas de fondos federales bajan, los bancos obtienen préstamos a intereses menores, lo que podría traducirse en tasas minoristas más económicas para usted. No está ligado directamente, pero si los bancos piden prestado más barato, se lo venden más barato. ¿Qué tiene de especial el 2026? ¿Por qué el presidente Trump no implementó eso en el 2025? Porque el Banco de la Reserva Federal, a pesar de su nombre, en realidad no es una entidad federal, como se indica en su página web. No son parte del gobierno federal, no son un banco, no se puede depositar dinero allí y tampoco son una reserva de efectivo. Al no ser federales, el presidente Trump no puede indicarle directamente al Banco de la Reserva Federal qué hacer.
El presidente del Banco Federal dejará su cargo en mayo del 2026, una situación cercana. Al expirar su mandato, el presidente Trump elegirá al nuevo jefe del Banco de la Reserva Federal. Y el presidente Trump ha dicho que no va a elegir a nadie que vaya a estar en desacuerdo con lo que él diga, lo que significa que podemos inferir que el presidente Trump va a querer traer a alguien que sea agresivo en el recorte de las tasas de interés. Tendremos que esperar a ver qué pasa con las tasas de interés. Y si bajan las tasas, no solo significa que la gente compre más casas o autos por ser más bajas, sino que también grandes instituciones, bancos y fondos de Wall Street podrían pedir más dinero para inyectar en el mercado de valores porque también son deudores grandes. Los precios de las acciones se rigen por oferta y demanda. Más compradores y vendedores hacen subir el precio. Si las instituciones de Wall Street piden prestado para comprar más acciones, habrá más compradores y los precios subirán. Aún no sabemos qué pasará, pero esto nos lleva al punto 2. Más estímulo, especialmente para la bolsa. Aquí debo dar la advertencia. Invertir tiene riesgos. Nunca se le garantiza ganar dinero al invertir. De hecho, perderá dinero. Haga siempre su debida diligencia y no confíe ciegamente en un tipo de YouTube. Cuando la gente piensa en estímulo, piensa en cheques de estímulo o reembolsos de aranceles, pero no hablo de eso. Aunque lo que hemos visto es que cuando hay cheques de estímulo, eso impulsa la bolsa porque la gente gasta ese dinero en corporaciones que cotizan en bolsa. Así, estas corporaciones ganan más y sus acciones suben. Pero no hablo de eso. Me refiero a políticas que benefician a ciertas acciones más que a otras. Hablo de la impresión de dinero que beneficia a la bolsa. Hablemos del déficit fiscal que beneficia al inversor. La gestión de Trump ha cambiado nuestra economía, especialmente a través de los aranceles que han tenido múltiples impactos en ella. Una forma es que China, por los aranceles, limitó la exportación de metales de tierras raras a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Lo esencial que deben comprender es que estos metales se emplean en casi todos los componentes de nuestra actividad comercial. Se usan en los iPhones, en las computadoras y en nuestros sistemas de defensa. Los necesitamos para nuestra economía, pero los obtenemos de China. Ahora que China nos suministra menos de estos metales, Estados Unidos debe producirlos internamente, lo cual es un proceso complicado de llevar a cabo. Aquí deben extraerse metales de tierras raras fuera de China. Por ello, la administración Trump ha emitido órdenes ejecutivas destinadas a simplificar el inicio y la operación de negocios de tierras raras aquí en los Estados Unidos. Esto significa que las compañías de tierras raras cuentan ahora con nuevas políticas gubernamentales para expandir sus negocios ante la creciente demanda. También vimos una explosión de la IA en 2025 y 2026, pero para financiarla necesitamos centros de datos. Y ahí la administración Trump aprobó nuevas órdenes ejecutivas para facilitar construir y financiar estos centros de datos aquí en Estados Unidos. Pero aquí las cosas se ponen interesantes, porque no es solo que el gobierno cambie políticas, sino que también ponen su dinero de impuestos. El gobierno está poniendo su dinero donde dice, invirtiendo su dinero en estas compañías. Por ejemplo, cuando se trata de minerales de tierras raras, como acabamos de hablar, la administración Trump ha invertido en acciones de minerales de tierras raras como MP Materials. El gobierno de Estados Unidos invirtió cientos de millones de dólares en esa acción para poseer una parte, esperando que esa compañía crezca. En cuanto a la IA y tecnología, el gobierno de Estados Unidos invirtió miles de millones en acciones de Intel para ver si esa industria también crece. Esto no es solo un cambio de política, sino un cambio en cómo el gobierno hace negocios, pues ahora vemos al gobierno pavimentar el camino para que ciertas industrias se beneficien. Pero también estamos viendo al gobierno invertir en esas mismas acciones en la bolsa, algo a lo que como inversor le convendría prestar atención. En cuanto a la creación de dinero, sabemos que cuando se genera más moneda, el inversor tiende a beneficiarse. Existen tres actores principales en nuestro sistema económico. Lo llamo la C, la I, la B, el consumidor, el inversor y los negocios. Todos son consumidores, ricos, clase media, pobres. Todos consumen. Usted va a negocios y gasta. Esto puede ser Chipotle por el guacamole, puede ser Walmart por ropa, puede ser Apple por un nuevo iPhone, pero usted va a un negocio y gasta dinero. Pero el beneficiario real no es el empleado en la empresa, sino el inversor en la empresa, ya que todo el dinero adicional que se gasta se destina a las ganancias que son propiedad de los inversores. Pero aquí es donde se complica todo, ya que cuando hay inflación, debes pagar más por el guacamole extra. Tu iPhone también aumenta de precio. Las cosas de Walmart se vuelven más caras, lo que significa que el consumo es más caro. Así que tú, como consumidor, ahora gastas más dinero en el negocio. Al gastar más, ¿quién recibe esos dólares extra? ¿Los trabajadores? No van a recibir un aumento significativo, ya que los dólares extras van directo a las ganancias de los inversores.
Esos dólares extra van al inversor. Así que cuando ves que ocurre más impresión de dinero, cuando ves más inflación, el beneficiario es el inversor, por eso tienes que ser inversor. Sabemos que la Reserva Federal imprimirá más dinero en 2026. La Fed paró de imprimir en 2022. Empezaron el ajuste cuantitativo por la inflación de 2020, 2021 y la primera mitad de 2022. Para luchar contra eso, la Fed empezó el ajuste cuantitativo, sacando dinero de la economía. En la segunda mitad de 2022 retiraron dinero. En 2023 la Fed retiraba. En 2024 la Fed retiraba. 2025 la Fed retiró dinero hasta el 1 de diciembre de 2025. Ahí la Fed anunció el fin del ajuste cuantitativo. Al día siguiente, el 2 de diciembre, la Reserva Federal imprimió 13,000 millones para inyectar a la economía. Inmediatamente, la Fed dijo que 13,000 millones no bastaban. Así que luego se comprometieron a imprimir 40,000 millones de dólares adicionales al mes para seguir manteniendo nuestra economía en movimiento y fuerte. Esa impresión de dinero crea inflación. Esa inflación significa que el consumo se vuelve más caro y ese consumo beneficia al inversor. Esto no va a disminuir en 2026. Empezó a finales de 2025. Veremos más de eso en 2026. Luego, por supuesto, es gasto por déficit. Nuestro sistema económico funciona con el gasto. Cuanto más dinero gastas, más dinero gana otra persona. Si vas y gastas dinero en Chipotle, es bueno para Chipotle. Si gastas dinero que no tienes en Chipotle, financiando el Bol y el Extra en tu Amex, es bueno para Chipotle y sus inversores. Bueno, ¿saben quién es el mayor gastador en nuestra economía? No soy yo ni ustedes. No es Amazon, ni Nvidia, ni Tesla. Es el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos, los impuestos y los contribuyentes, pero han estado gastando dinero que no tienen. Esto es gasto por déficit. Sabemos que en 2026 el gobierno de EU tendrá un déficit de unos 2 billones de dólares, lo que significa que generarán alrededor de 5 billones de impuestos y luego gastarán 2 billones adicionales que no tienen, lo cual es bueno para el gasto, bueno para la economía, es decir, bueno para el inversor. El que paga el precio es el empleado y el consumidor. Porque eso significa que sus salarios generalmente no siguen el ritmo de la inflación. Los precios están aumentando y el inversor es quien se está enriqueciendo. Esto nos lleva al punto 3, evitar el colapso bursátil. Sabemos que el presidente Trump anunció que la economía crecerá más rápido que nunca en 2026. Tras eso, el secretario del Tesoro dijo que el crecimiento en 2026 será aún más rápido. La razón por la que dicen eso es porque, número 1, quieren ver tasas de interés más bajas debido a los cambios en el Banco de la Reserva Federal. Además de eso, número 2 es por el estímulo. Hablamos del estímulo de políticas. El gobierno cambia políticas que benefician acciones, pero también el gobierno respaldando sus palabras al tomar dólares de impuestos e invertirlos en acciones públicas en el mercado de valores para ayudar a estas acciones y, con suerte, al mercado de valores a seguir subiendo. Luego, el número 2, la emisión. La Fed cambió su política el 1 de diciembre de 2025 hacia la flexibilización cuantitativa, más impresión de dinero. Y veremos eso en 2026. Y con el gasto por déficit, el gobierno gastará unos 2 billones que no tiene en 2026 para estimular la economía. Y ahora hablemos de cómo el gobierno no quiere ver caer o realmente colapsar el mercado de valores y las diferentes cosas que están haciendo. De nuevo, por esto es tan importante convertirse en inversor. Y aquí es donde las oportunidades de inversión están cambiando. Y aquí es donde de nuevo tengo un taller de inversores en vivo y gratis el 13 de enero al cual puedes unirte. Tengo ese enlace para que te registres abajo en la descripción. Hasta ahora en este video he estado hablando de la salud de nuestro mercado de valores, pero la salud del mercado de valores de los Estados Unidos depende de la salud del gobierno de los Estados Unidos y del dólar estadounidense. Y lo que comenté hace un minuto es que el gobierno de los Estados Unidos hace algo llamado gasto por déficit, lo que significa que está gastando dinero que no tiene. T.L. St. Price. Ahora, ¿cómo financia el gobierno este gasto por déficit? ¿A quién pide dinero el gobierno de Estados Unidos a través de la deuda? ¿Podría ser de gente normal como tú y yo? Podría ser de bancos en Wall Street, podría ser de corporaciones, podría ser de países extranjeros como Japón y el Reino Unido. También puede ser de nuestro Banco Central, la Reserva Federal. Ahora, históricamente, el Banco de la Reserva Federal es como el prestamista de última instancia para el gobierno de los Estados Unidos, porque aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, no son federales. No son parte del gobierno de EU. No son un banco para depositar, ni son una reserva, lo cual implica que no están guardando ninguna reserva de efectivo. Por lo tanto, la deuda del gobierno de EU debe financiarse. Sabemos que el gobierno pide prestado dinero que no tiene.
Hemos acumulado más de 38 billones en deuda nacional. Aquí es donde se pone interesante. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha disminuido el interés de la gente en prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos en ciertos momentos, ya sea como inversores extranjeros o como inversores dentro del propio país. Pero hemos estado viendo que diferentes grupos de personas no quieren prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos por una razón u otra. Quizás les preocupa la inflación. Les preocupa que el gobierno no pague intereses altos. Les preocupa la economía de EE-UU. Por lo tanto, cuando observamos estas inquietudes sobre la falta de préstamos al gobierno de los Estados Unidos, esto genera un problema. Si el gobierno de EE-UU no tiene dinero para pagar sus cuentas, podría significar que el gobierno de EE-UU deba declararse en bancarrota. Incumplen. Si el gobierno incumple su deuda, es un problema para nuestro mercado de valores, para la economía global, los mercados mundiales, ya que el mundo entero depende de la moneda del dólar. Recuerde, el dólar de EE-UU es la moneda de reserva mundial, lo que significa que el comercio mundial se hace en dólares. Si el gobierno de EE-UU no puede pagar sus cuentas con esta deuda, será un problema porque el gobierno no paga. Si el gobierno no paga, la gente no recibe su dinero. Provocará un colapso de una magnitud que jamás hemos presenciado, puesto que el mundo entero confía en que el gobierno salde sus deudas. Y lo que hemos estado viendo es, hemos estado viendo preocupaciones de gente que quiere prestar su dinero al gobierno por una razón u otra, como acabo de mencionar. Y aquí es donde lo que ha ocurrido es que el Banco de la Reserva Federal ha estado interviniendo para cubrir ese vacío progresivamente, de forma que cuando el gobierno de los Estados Unidos necesita gastar fondos que no posee y el gobierno no puede recaudar suficiente dinero, están recurriendo más al Banco de la Reserva Federal para que imprima este dinero y se lo preste al gobierno a cambio de intereses. Y aquí es donde hablamos de evitar el colapso de las acciones. Si la Reserva Federal empezara a frenar esa impresión para el gobierno de EE-UU, crearía una implosión. Y es aquí donde la Reserva Federal ha declarado esencialmente, gobierno, gasten todo el dinero que deseen, lo cual sabemos que estimula la economía, estimula el mercado de valores, no es bueno para los consumidores ni para los trabajadores promedio, porque causa inflación. Pero la Fed ha dicho, lo que sea que quieran gastar, lo que estimula esto, seguiremos financiando. Y han estado financiándolo, y financiándolo aunque el gobierno no pueda pedir prestado ese dinero en otro sitio. Y esto le da al gobierno la capacidad de influir indirectamente en el mercado de valores si quiere gastar dinero. Ese gasto significa que el gobierno podría dar más contratos a estas empresas que cotizan en bolsa. Podría significar que el gobierno pone su dinero directamente en el mercado de valores, algo que hemos visto en 2025, lo cual no es normal en EE. Pero ahora el gobierno lucha por conseguir esta deuda y ahí es donde la Fed ha estado interviniendo. Y están diciendo, gobierno, gasten lo necesario, sigan estimulando el mercado bursátil como deseen. Estaremos aquí para apoyarlos en cualquier momento que lo necesiten. Aquí es donde es tan importante entender las implicaciones de esto, porque todo nuestro sistema económico ahora está diseñado para hacer rico al inversor. Está diseñado para respaldar al inversor. Esto no implica que los mercados no puedan caer. No significa que no veremos un colapso del mercado. No significa que no veremos una recesión. Todo eso sucede. Pero lo que sabemos ahora es que el mercado bursátil cuenta con el respaldo del gobierno. El mercado bursátil tiene a la Fed apoyándolo y la Fed está respaldando al gobierno, lo cual apoya al mercado de valores. Así es como evoluciona nuestro sistema ahora. Y bien, puedes entenderlo y usarlo. O puedes odiarlo. Ahora puedes elegir lo que quieras, pero al final del día esto es lo que pasa y mi meta es enseñarte para que puedas aprovecharte de esto. Y por eso es tan crucial que te conviertas en inversor y una de las acciones más sencillas que puedes tomar es invertir tu dinero en el mercado. Puedes hacerlo invirtiendo en el fondo que te dé exposición amplia al mercado, como el S&P 500 o el mercado total de valores. Existen fondos cotizados en bolsa o ETFs que te darán esa exposición. Por ejemplo, SPY es un ETF que te expone al S&P 500. O si buscas mejores ganancias, no en trading, sino rendimientos un poco mejores, es donde, si te fijas dónde pone el gobierno su capital, dónde el gobierno cambia las políticas, eso te abre oportunidades de invertir. Ya que ahora puedes colocar tus fondos donde el gobierno está colocando los suyos,
Puedes invertir donde el gobierno cambia sus reglas. Hablamos de minerales raros, de cómo el gobierno cambió políticas para que las tierras raras funcionen en Estados Unidos. Hablamos de cómo el gobierno de Estados Unidos invirtió en acciones de minerales raros, de centros de datos, de la inteligencia artificial, cómo el gobierno de los Estados Unidos no solo está cambiando las leyes para ciertas compañías, sino que también les está dando dinero a estas compañías que están en la bolsa para ayudar a que esas acciones suban mucho. Y al comprender eso, se vuelve mucho más fácil no luchar contra ello, sino más bien seguirlo. Porque tu trabajo como inversor es seguir el dinero, entender hacia dónde se mueve el dinero. De esa manera, tú puedes ser el ganador. De esa manera, puedes tener la capacidad de cuidar mejor de tu familia, mejor a tu comunidad y a ti mismo. Porque la realidad es que esto está pasando. No disminuirá la velocidad, sino se acelerará en el año 2026. Hará ricos a varias personas. La mayoría no seguirá el ritmo. La mayoría ni sabrá qué pasará o qué está pasando. Pero si entiendes esto, bueno, ahora puedes hacer crecer tu patrimonio aún más rápido siguiendo el flujo de dinero. De nuevo, no garantiza hacia dónde irán las acciones, hacia dónde irán los precios de los activos, porque toda inversión es riesgosa, pero cuanto más comprendes, más investigas, más puedes disminuir tus riesgos. Eso es invertir con inteligencia. De nuevo, eso lo veré en mi taller en vivo el 13 de enero, el enlace está abajo en la descripción. Pero si te gustó este video, el mejor agradecimiento es una referencia, así que si puedes compartirlo con un amigo, familiar, colega o inversor, así podemos seguir esparciendo esta educación financiera. Gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal cambió su política económica al terminar la flexibilización. Lo que eso significa en palabras sencillas es que la Fed pasó de quitar dinero extra de la economía a imprimir más. ¿Cómo lo sé? Porque el 2 de diciembre, un día después de que la Fed parara, la Fed imprimió 13,5